Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 9, leemos lo siguiente. Qué maravilloso Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre de él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Padre, háblanos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nuestra percepción espiritual, estos ojos espirituales sean abiertos para ver tu presencia con nosotros, así como sentimos tu presencia en esta mañana, en este lugar. En Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos deseado estar junto a un personaje famoso, verle de cerca y, si fuere posible, estrecharle su mano? Vemos en las noticias cómo multitudes de personas hacen vallas para ver pasar a un presidente de X país, y más si es un país importante en el mundo, como un presidente de los Estados Unidos, o un presidente de Francia, o de Rusia, o de China, o de la India, grandes países que tienen millones de habitantes y son gentes poderosas. La gente hace vallas y van pasando, y algunos de ellos se atreven a bajarse y a ir tratando de saludar a alguna persona, y la gente se estira y a ver si cuando menos le toca su dedo. Y decían: me tocó. El presidente me tocó. El presidente se me quedó mirando. Me vio, lo vi. Estuvimos a 2 metros. La gente pasan horas ahí esperando que pasen, cuando saben el rumbo por donde va a pasar la caravana. Otros viajan y pagan aviones y boletos carísimos para ir a ver a su artista preferido. Y ¡ay! Ya vino José José, decían en mi tiempo. Algunos ya ni conocen quién era José José. Lo importante es que hay cada quien ahora es el ¿cómo se llama? El Justin Bieber. Ese es el de moda ahorita. Conocí a una muchachita que hace, no sé, un año y medio,
Decía, me voy a ver a Justin Bieber, ya compramos nuestros boletos de avión, ya tenemos las entradas y todo, y lo voy a ver. ¿Sabe lo que es eso, doctor? Lo voy a ver. Va a ver a Justin Bieber y está comprando boletos de avión y pagando. Muchas veces no solamente son estadistas o artistas famosos, sino que muchas veces dentro de otros niveles, a veces lo que queremos es escuchar a un gran conferencista. Se los digo yo porque como profesionista sabemos que hay brillantes médicos y brillantes ortodoncistas o cirujanos a nivel mundial, y cuando íbamos nosotros a un congreso mundial, por ejemplo, estuvimos en un congreso en París hace como 10 años, pagamos hasta el congreso a París y estuvimos allá, estar en el congreso mundial de ortodoncia. Y entonces queríamos estar y veíamos a los grandes lumbreras, los que iban a dar las conferencias magistrales. Y cuando estaba ahí dije, me tocó conocer a fulano de tal, me tocó ver, estuve sentado en su conferencia escuchándolo. Y cuando de casualidad los encontrabas en los pasillos, iban pasando y me permite una foto, y ya te tomas una foto. Y ahí la guardas como un tesoro, porque estuvimos una foto. Muchos han viajado y se han movido con tal de estrechar la mano o ver o mirar o conocer a una persona. La pregunta es, ¿qué han obtenido esas personas o qué hemos obtenido? Ya me incluyo yo. El haber llegado hasta ese lugar con aquella persona y haber tomándote una foto, ¿qué fue lo que realmente recibiste? ¿Qué realmente obtuviste en tu vida? Yo nada más los sintetizo: una satisfacción emocional, una satisfacción mental. Recuerdo cuando hace años una paciente me contó cuando Kate del Castillo estaba grabando una novela, El Derecho de Nacer, o ¿cómo se llamaba? Pues ya ni recuerdo cómo se llamaba aquella. Estaba con Jaime Lizazo, vinieron a Chichuluf a grabar una novela, y esta paciente me dijo, doctor, ¿qué pasó? Estaba yo ahí cuando me dijeron, está Kate del Castillo aquí, y ¿saben qué? Yo dije, a ver qué comen mis hijos, a ver qué voy a hacer, pero yo voy a verla. ¿Y qué pasó? Me fui, me salí y la vi. ¿Y qué pasó? Un hombre, vi cómo estaban grabando la novela. Y dije, ¿qué pasó? Logró, y dice, quería yo tomarme una fotografía y todo, pero pues no había como las cámaras de celulares de hoy. Nadie tenía una cámara para tomar una foto. No existía esa facilidad hace 10 años más o menos. Y entonces le dije, ¿y qué hizo? Dice, no, y dije, ¿y qué hizo con la comida? Yo estaba preocupado con la comida. ¿Y qué hizo con la comida de sus hijos? Pues a ver qué íbamos a hacer. Yo ya no me importó con tal de estar verla. ¿Y qué hizo? Pues compré un pollo rostizado y ya. Con eso solucioné el problema. Le dije, no cabe duda cuántas cosas hacemos con tal de ver a una persona. La pregunta es, ¿qué más podemos recibir? Además de una satisfacción de haberles visto, de haberlos saludado o de haber estado muy cerca. Yo tengo una anécdota, otra parte de la que les dije ahorita de París. Me tocó ser uno de los mejores estudiantes del país
de la Universidad Michoacana. Y cuando me dijeron, vas a recibir una medalla como el mejor estudiante de odontología a nivel nacional de la Universidad Michoacana, y va a ser un grupo reducido de 180 alumnos de todo el país, de todas las universidades, y van a recibir ese premio en la Ciudad de México. Pero van a seleccionar a los mejores promedios para que estén en 24 horas, en el noticiero de 24 horas. ¿Cuántos se acuerdan de ese noticiero? Levante la mano a ver con quién hablo. Bueno, todavía ya la mayoría no. Y había un señor que usaba unos audífonos. Se llamaba Jacobo Zabludovsky. Pues estar con Jacobo Zabludovsky era una circunstancia, y estar en el programa de 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Total que fuimos 3 estudiantes seleccionados y me tocó estar a mí. ¡Wow! Salí en 24 horas. Y estuve con Jacobo Zabludovsky y lo saludé de mano porque nos saludó. Muy educado el hombre. ¿Qué más obtuve? Me dio una tarjetita con su autógrafo. Jacobo Zabludovsky, ¿dónde habrá quedado la tarjeta por ahí? ¿De qué me sirvió? De nada. Hubiera sido un cheque, una firma con un cheque. Vale la firma, pero un autógrafo, pues, es un recuerdo, es una satisfacción. Volvemos a lo mismo. Hay días, y hoy el Señor quiere que meditemos en su Hijo Jesús. El pensamiento central para esta mañana es muy corto, muy sencillo. Tal vez el desglose nos lleve un poquito más de tiempo, pero esta es la idea central. Jesucristo es el más grande personaje que ha existido y que ha pisado esta tierra, porque es el Hijo de Dios encarnado que estuvo aquí, como acabas de leer. Venían de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, allá del Líbano, oyendo cuán grandes cosas y grandes multitudes vinieron a él. Y dijo él, aparte un poquito, una barca, porque la gente me va a venir sobre mí. Jesús había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Y que, como les he dicho en otras ocasiones, a lo mejor iba pasando por alguna ciudad y la gente se subía a los techos y se lanzaban porque la multitud no podía dejarlos entrar, y con tal de caer encima de la gente y tocarlo, y al tocar eran sanados. Había esa fe, esa necesidad, y la gente buscaba a Jesús. Este Jesús estuvo entre nosotros obrando señales y milagros. Pero este Jesús subió a la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, logró que en el cielo se estableciera una norma, una bendición para la vida de todos aquellos que creen en Él y que confían en Él. Dice la palabra que Él murió en la cruz por nuestras enfermedades y dolores, y derramó su sangre por nuestros pecados, para que tuviéramos perdón de pecados y salvación y vida eterna. Fue sepultado, resucitó de entre los muertos y estuvo vivo mostrando. Y luego dice que ascendió al cielo. Y cada día dice que Él dijo, me voy, pero no os dejaré solos, os enviaré otro consolador, un paracleto, alguien que es igual a mí. Cuando nosotros
tenemos la presencia del Espíritu Santo, estamos teniendo al Espíritu de Cristo, al Espíritu del Padre, a Jesucristo mismo. Por eso es que cuando decimos que Dios está aquí, es que Jesucristo está aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Entonces nosotros nos damos cuenta que la persona de Jesús, que transformó en su tiempo, y las multitudes venían a Él y lo apretujaban y se lanzaban para ser sanados, hoy está aquí. Hoy está aquí en medio de nosotros. Su Espíritu llena todo este lugar. Hay un peso de gloria. Pero el Señor está aquí para sanar, para liberar, para consolar, para restituir lo que el diablo te ha quitado y te ha robado. Lo importante en esta mañana es que en el capítulo 5 de Marcos, vemos en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Recuerdan en la otra anterior lectura? Dice: de Tiro y Sidón venían de alrededor del Jordán oyendo cuán grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué venían las multitudes? Porque habían ¿qué? Oyendo, habían oído cuán grandes cosas el Señor estaba haciendo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está hablando, y nos dice que cuando esta mujer cada vez había visto a los médicos, cada vez le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Ves que la multitud te aprieta, Señor, y dices: ¿quién me ha tocado? Y esto es muy importante para nosotros el día de hoy, porque Él está aquí y ahí había dos tipos de personas: los que están cerca de Jesús y no reciben ni un milagro, y los que están cerca de Jesús pero que reciben un milagro. Los que aún tocando a Jesús no tienen bendición, y los que tocando a Jesús tienen milagros y bendición.
Hay dos tipos de personas: las que oyen de Jesús y vienen para ver quién era Él. Es como el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, el presidente de China o de la India, o un gran artista, o un gran conferencista, un gran hombre al cual quieren ver, al cual quieren conocer, al cual quieren saludar, tocar su mano y decir: yo toqué a Jesús. Y hay mucha diferencia, porque dentro de una multitud ya vimos que eran multitudes, y al decir multitudes es que eran miles de gentes que iban detrás de Jesús. Solamente en una ocasión tuvo que alimentar 5,000 varones, más las mujeres, más los niños. No eran poca gente la que iba detrás de él, y lo iban apretujando y él iba caminando. Cuando la Sagrada Escritura nos relata, porque ella lo contó, se lo dijo a Jesús. La lectura que acabamos de hacer dice que aquella mujer cuando oyó que Jesús venía, que Jesús estaba pasando por aquel lugar, fue porque ella estaba enferma de un flujo de sangre desde hacía 12 años y había visto todo tipo de médicos, y su esperanza se había acabado, se había gastado, porque no nada más se había gastado la esperanza porque no sanaba, sino que su dinero, sus recursos, se los había gastado todo. Y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había sanado. Ya no tenía dinero, ya no tenía médicos a quien pagar para intentar curarse. Muchas veces esa es nuestra situación en nuestras vidas. No tenemos los recursos ni el dinero. Y si tenemos dinero, tal vez lo que necesitamos es mucho más costoso. Ahora hay gente que le dicen: mira, tienes un cáncer y hay un hospital buenísimo en Houston que tiene unas máquinas nuevas donde están sanando a mucha gente. ¿Y cuánto te cuesta? Pues como $200,000. Y entonces empiezas a hablar, dices: bueno, pues no tengo mi casa, pero no vale ni 20,000. Lo puedo vender, pero 200,000. Más aparte, ¿qué? Entonces muchas veces la gente llega a quedarse sin esperanza. Ya no hay más que resignarse. Cuando tú oyes, y tú que estás aquí esta mañana, el Espíritu Santo te está diciendo: yo estoy aquí, Jesucristo está aquí. No lo vemos, pero sabemos que Él está aquí, porque Él dijo: donde hay 2 o 3, yo estoy ahí en medio. Por eso el poder de una casa de bendición. La gente se olvida de que una casa de bendición, aunque sean 10, 12, 15 personas, o si hay 20 o 30, ahí está Él. Y Él obra milagros en cada casa de bendición. Lo que pasa es que nos olvidamos, los líderes de la casa de bendición, y nos olvidamos los que asistimos a la casa de bendición, que ahí está el que hace milagros, y estamos en la socialidad de la reunión, y nos olvidamos quién está ahí y cuál es el motivo de la reunión. Cerca de Jesús, pero sin bendición. La gente, ¿saben cuánta gente estaba tocando a Jesús? Pasaba él, seguía caminando, lo tocaban del hombro, lo tocaban de las manos, lo agarraban de las manos, él iba saludando, haciéndoles así, tal vez como dicen, así como los futbolistas o los beisbolistas que pasan y hacen su fila, y todos para tocar, porque no alcanzan a darle la mano. Yo creo que Jesús era un hombre amable, bueno, siempre derramando gracia,
de bendición. Por eso el hecho de tocarlo, aquello que había, la presencia de Dios en él, porque él era un hombre como tú, como yo, pero él estaba ungido, lleno del Espíritu Santo. Dios estaba en él, y lo que él irradiaba no era la persona de Jesús como tal, sino como el hombre, sino el hombre lleno de la presencia de Dios, fluyendo, bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Ese es el Jesús que está aquí hoy, el Hijo de Dios, ya no el hombre, sino el resucitado, el hombre resucitado que está aquí. Iban tocando, tocando. Aquella mujer oyó en su desesperanza. No me canso de repetir, y tal vez me van a escuchar muchas veces esta historia que está en la Sagrada Escritura. Las mujeres en el tiempo de Jesús no tenían el nivel y la altura que hoy tienen gracias al cristianismo, gracias a Jesús. El mundo occidental, el cristianismo que Jesús nos vino a dar, levantó a la mujer de un nivel donde era considerada casi como un animal de carga, como un burro, como una vaca, como una cosa. Nada más servían para tener hijos y estar ahí y ayudar al marido, pero nada más, hasta que Cristo vino, las levanta y les pone en otra situación y circunstancia. Luego una mujer no podía estar reunida en las reuniones, por eso aún en las sinagogas las mujeres eran separadas en un lado y los varones en otro. No podíamos estar sentados juntos en el templo como ahora estamos. Y aquella mujer, una mujer que estaba enferma, mucho menos estaba considerada inmunda, que se acercara y tocara a un hombre. La pena era morir apedreada. Aquella mujer dijo: ¿qué me queda? Morirme. ¿Oyó hablar de Jesús? Cuando tú oyes hablar de Jesús, tienes que tomar una decisión. O vas a buscar a Jesús para que te sane, te salve, te perdone tus pecados, te ayude en tu necesidad, te provea en tus problemas aquella ayuda que necesitas. Hay gente que oye de Jesús y lo ignora. Su decisión es: no me importa, no me interesa. Hay gente que oye de Jesús y dicen: yo quiero conocer a Jesús. Esas eran la multitud de gente que iba con él. Pura gente curiosa que quería ver cómo obraba los milagros, cómo daba vista a los ciegos, cómo levantaba a los paralíticos. Como aquellos que vamos a ver a los artistas, a los futbolistas, o a los, deportistas, al fútbol. Queremos estar en un espectáculo. Pero aquí la división es tan tajante. Estás ante el Dios eterno que en su gracia, en esta época de gracia, Él visita a su pueblo y se hace presente. Y Él está aquí con nosotros en esta mañana diciéndonos: no sé si está caminando por acá o está aquí para el frente. No lo veo, pero sé que está aquí. Sé. La gente oye, la gente a veces dice: bueno, ya vine, ya cumplí. Tú tienes que tomar siempre una decisión, y te aconsejo que sea como la de aquella mujer. Cuando oyó a Jesús, dijo: yo ya no me quedo aquí en mi casa, yo voy a salir. ¿Cuál fue su grande sorpresa? Que ella había oído que multitudes seguían, pero se encontró con una multitud. Probablemente se cubrió su cabeza, se recogió su pelo y se puso una capucha como si fuera un hombre para pasar desapercibida, para que no le dijeran que era una mujer, sino que ahí voy, y empezó a meterse y empujando gente. La gente le daba codazos como si fuera: ¿qué hacemos?
Cuando alguien se nos quiere ocupar nuestro lugar y ver al artista, le decimos, sí, pásale. Y entonces claramente tú atrás, ¿no? No, aquella mujer peleó y se esforzó por llegar y alcanzar a Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que decía en su corazón, sin tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Si tan solo lo tocare. Ella sabía, había oído y creyó en su corazón que ese Jesús, ese hombre de Nazaret, era el Mesías, el enviado de Dios, el que bajaba del cielo, el que bajó del cielo para bendecir a la nación de Israel y a todas las naciones de la tierra. Y ahí estaba aquella mujer esforzándose y tocó, y dice que al instante su fuente, su sangrado cesó. Y ella sintió el poder de Dios en su cuerpo, sanándola y tocándola. Entonces Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Una pregunta junto a ese momento ridícula para todos los demás. A los mismos discípulos dijeron, Señor, preguntas quién me ha tocado si cuando toda la multitud te está apretujando. Entonces él dijo, a alguien me ha tocado, porque Padre salió de mí y se paró, y aquella estaba cerquita. Y ¿quién me ha tocado? Y ella sabía que no iba a quedar oculta. Y entonces dice que ella le dijo, yo fui, Señor. Y le contó lo que había sucedido en su vida. Tantos años de médicos, tantos años de gastar, de sufrir. Pero ahora que estaba la oportunidad, no la iba a dejar pasar. Iba a tocar. Y el Señor le dijo, hija. ¿Saben qué es eso? Que cuando tú llegas a Jesús con fe, no somos hijos, somos criaturas de Dios, enfermas. Pero cuando venimos a Jesús con fe, dice la Biblia que a todos los que creen en Él, a los que lo llaman a entrar a su corazón, a los que lo reciben en su corazón, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero necesitas creer que Él es Dios, que murió en la cruz y que resucitó entre los muertos. Y entonces, cuando tú tienes esa fe y esa confianza en Él, Él llega a tu vida, te perdona tus pecados, te limpia de toda maldad y te hace hijo o hija del Padre eternamente y para siempre. Entonces, cuando aquella mujer recibió aquellas palabras y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense, tu fe te ha salvado. No le estaba diciendo que había sido sana, no, ya estaba sana. Y no le estaba hablando de la enfermedad como salvación de la enfermedad, sino la salvación de la muerte eterna, porque la fe en Él le traía el perdón de sus pecados. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Quieren ponerme esa porción de la Sagrada Escritura? El versículo 34. 5, 34. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
No, eso es Lucas. ¿Estamos en Lucas? No, estamos en Lucas. Es Marcos, capítulo 5, 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Para Dios lo más importante es que tú seas salvo. Cristo murió por nuestras enfermedades y dolores, sí. Pero Cristo lo que anhela es salvarte, perdonar tus pecados, que vayas al cielo por la eternidad y no vayas a la muerte eterna, a la separación llamada infierno, porque rechazaste al Salvador. Por eso es tan importante cuando él dice hija, quiere decir le estaba dando el lugar de adopción. Sí, al ser nada más una criatura, ahora la estaba haciendo hija. Y él se estaba declarando padre de ella. Y sabes que es lo más precioso que tú puedes recibir en este mundo, es saber que tú eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios y que Él es tu padre y nunca te va a dejar, porque es tu padre por la eternidad. Es tu padre por la eternidad. Y todo eso fue gracias a que ella oyó, tomó una decisión y vino a Jesús. Vino a Jesús. Cada que tú vengas a este lugar es porque vienes a encontrarte con Jesús. Vienes a encontrarte con el Dios Todopoderoso. Cada que vayas a una reunión de tu casa de bendición, Él está ahí y Él está aquí hoy, aquí para bendecir y obrar los milagros si tú vienes a tocarlo. Tienes que tocarlo con fe. Y la fe, ¿qué es la fe? Volvemos a repetirlo. La fe es la seguridad, la certeza de que sabes de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho, se va a hacer una realidad en tu vida por cuanto su palabra lo dijo. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Hija, padre. Y le dice: queda sana de tu enfermedad, de tu azote que te había azotado durante tantos años. Y ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros en este día. Él está aquí, Él está derramando gracia y misericordia para todos ustedes que hoy, si por una circunstancia habíamos perdido la conciencia de a quién venimos a ver, a quién venimos a alabar, a quién venimos a adorar. Por eso les decía a todos los músicos y a todo el staff en esta mañana, les decía que estamos aquí porque Él está presente y venimos a alabarle y venimos a adorarle y venimos a reconocer que Él es el todopoderoso Dios que nos ama y está dispuesto a bendecir tu vida para darte el milagro, para darte la bendición que te hace falta. Tú sientes en tu corazón la necesidad de tocar a Jesús. Él está aquí. Amén. De su presencia. Cuando
Cuando esta mujer oyó, vino a Jesús. Cuando esta mujer oyó, vino a Jesús. Ven a Él y pasa aquí al frente si tú tienes una necesidad en tu vida. Aquellos que tienen una necesidad, hoy es un día de milagro. Él está aquí. Tócalo. Él está sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por todos estos milagros que hoy estás haciendo y has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nunca nos dejas. Cada día bendices a tu pueblo, caminando, Señor, en nuestras calles, en nuestras ciudades. Gracias, Señor, porque hoy estás aquí. Tu palabra
ha sido expuesta. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra tuya. Y Señor, la fe obra milagros. Por eso, Padre, hoy te damos a ti la honra y la gloria. Te bendecimos, te alabamos por tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tocar nuestros cuerpos, por sanar nuestras enfermedades. Gracias por auxiliarnos en nuestra necesidad, porque sabemos, oh Dios, que tú has hecho milagros hoy, milagros económicos. Hoy, Señor, hay restauración de hogares, de familias. Hoy, Señor, tu bendición viene sobre oraciones que se han hecho y hoy tienen la respuesta. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.